A los 80 años, la vida deja de hablar como antes. Ya no susurra con suavidad ni te acompaña con la ilusión de la juventud. Ahora te habla con una claridad inevitable, casi como si cada experiencia acumulada durante décadas se reuniera para exigirte atención total. Es una etapa donde nada es casualidad y cada decisión comienza a tener un peso diferente, más profundo, más definitivo. Y aunque muchos intentan ignorarlo, esta etapa no espera a nadie. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje para asustarte ni para llenarte de preocupación. Es una invitación a ver esta etapa con una mirada más consciente, más honesta y más despierta. Porque después de 8 décadas de vida, el mundo interior cambia, las prioridades se reorganizan y lo que antes parecía importante deja de tener el mismo valor. Y si no lo entiendes a tiempo, puedes terminar viviendo esta etapa en silencio, sin propósito y sin dirección. No importa si ya tienes 80 años, si estás cerca de esa edad o si estás acompañando a alguien que la está viviendo. Este mensaje también es para ti, porque la manera en que se transita esta etapa no depende solo del tiempo vivido, sino de cómo decides responder a él. Muchos creen que envejecer es simplemente seguir existiendo, pero la realidad es mucho más compleja. Envejecer es un proceso de transformación constante. El cuerpo cambia, la mente se adapta y el corazón se enfrenta a verdades que antes parecían lejanas. Y lo más importante no es lo que cambia, sino cómo reaccionas ante esos cambios. He acompañado a muchas personas que han cruzado esta frontera de los 80 años. Algunas de ellas han aprendido a florecer en esta etapa de una manera sorprendente. Personas que, a pesar del paso del tiempo, mantienen una serenidad profunda, una sabiduría tranquila y una capacidad de disfrutar la vida que muchos jóvenes envidiarían. Son personas que han aprendido a aceptar, a adaptarse y a vivir con gratitud. Pero también he visto lo contrario. Personas que llegan a esta etapa sin preparación emocional, sin herramientas internas, sin comprensión de lo que realmente significa envejecer, y en lugar de adaptarse, se apagan lentamente, no por la edad en sí, sino por la falta de guía interior, porque nadie les enseñó cómo vivir esta etapa de la vida. La diferencia entre unos y otros no está en la suerte ni en la genética. Está en algo mucho más simple y mucho más poderoso: la conciencia. La forma en que entiendes lo que te está pasando determina si estos años serán de paz o de lucha interna. Por eso este mensaje es tan importante, porque lo que viene no es teoría, es experiencia acumulada. Y antes de continuar, déjame decirte algo con claridad. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que entiendes esta etapa de la vida. La primera verdad es esta: el cuerpo comienza a cobrar cada descuido del pasado. A los 80 años el cuerpo deja de ser diplomático, ya no suaviza los errores ni los disimula. Todo lo que hiciste durante décadas empieza a aparecer en forma de consecuencias. Cada hábito ignorado, cada exceso, cada noche sin descanso, cada decisión tomada sin pensar en el futuro, todo empieza a manifestarse. Y no lo hace de manera simbólica, sino física, directa, inevitable. Las rodillas que fueron forzadas durante años empiezan a doler al subir escaleras. La espalda que ignoraste durante décadas comienza a limitar tus movimientos. El estómago que soportó cualquier cosa ahora rechaza lo que antes toleraba sin problema. Es como si el cuerpo presentara una factura detallada de toda una vida. Muchos en este punto creen que la vejez es sinónimo de deterioro inevitable, pero esa es solo una parte de la historia, porque el cuerpo no solo está castigando, también está comunicando. Después de décadas de resistencia silenciosa, ahora está pidiendo atención. Es una llamada de alerta, no una condena, y la forma en que respondas a esa llamada puede cambiar completamente tu experiencia de esta etapa. He conocido a personas que entendieron esto a tiempo, personas que decidieron cambiar pequeños hábitos y descubrieron que su cuerpo todavía tenía capacidad de respuesta. Uno de ellos fue don Roberto. A los 78 años recibió diagnósticos complicados, pero en lugar de rendirse, decidió comenzar con cambios simples,
caminatas cortas, mejor alimentación, descanso constante. No hizo transformaciones extremas, solo consistentes, y con el tiempo su cuerpo respondió de una forma sorprendente. No volvió a ser joven, pero recuperó vitalidad, estabilidad y claridad mental. Descubrió que todavía podía influir en su propio bienestar. La lección aquí es clara. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar tu cuerpo, pero sí puede ser demasiado tarde si sigues ignorándolo. Y aquí es donde muchas personas cometen el error más grande. Creen que a esta edad ya no vale la pena cambiar nada. Pero el cuerpo humano, incluso en esta etapa, sigue respondiendo a los cuidados básicos. Solo que ahora el margen de error es más pequeño. El agua, por ejemplo, se convierte en un elemento esencial. Muchas personas mayores viven deshidratadas sin saberlo, y eso afecta la energía, la memoria y el funcionamiento general del organismo. La alimentación deja de ser placer para convertirse en medicina. Cada alimento tiene un impacto directo en cómo te sientes cada día, y el movimiento se vuelve indispensable, no para lograr rendimiento físico, sino para mantener independencia, porque el cuerpo que deja de moverse comienza a perder su funcionalidad más rápido de lo esperado. Pero esto es solo el comienzo de lo que necesitas entender, porque el cuerpo no es el único que cambia en esta etapa. La mente y las relaciones también atraviesan transformaciones profundas que muchas personas no están preparadas para enfrentar. Y lo que viene a continuación es aún más determinante de lo que imaginas, porque cuando el cuerpo comienza a cambiar, muchos creen que ese es el único desafío de la vejez, pero en realidad es solo la superficie de algo mucho más profundo. A los 80 años, no solo el cuerpo se transforma, también lo hace la forma en que te relacionas con el mundo, con los demás y contigo mismo, y ese cambio puede ser más difícil de aceptar que cualquier dolor físico. Una de las verdades más duras de esta etapa es que las personas que creías que estarían siempre contigo empiezan a desaparecer. El círculo de toda una vida se hace más pequeño casi sin darte cuenta. Amigos de décadas se van apagando con el tiempo, hermanos que compartieron tu infancia ya no están para recordar el pasado contigo, y en algunos casos incluso la persona con la que imaginaste envejecer ya no camina a tu lado. Cada pérdida no es solo una ausencia, es un vacío que reordena tu mundo emocional. Y con cada ausencia la vida te obliga a enfrentar una realidad que muchos no estaban preparados para aceptar. La soledad no es solo estar solo físicamente, es sentir que el mundo que conocías ya no existe de la misma forma. Muchos llegan a este punto y comienzan a encerrarse, dejan de responder llamadas, evitan visitas, se desconectan lentamente del presente, empiezan a vivir más en los recuerdos que en la realidad. Y sin darse cuenta dejan de participar en la vida aunque todavía estén vivos. Pero este no es el único camino posible, porque también existe otra forma de vivir esta etapa, una forma que muy pocos comprenden al principio. La vida no está eliminando personas para dejarte en el abandono, sino para invitarte a construir conexiones diferentes, más profundas y más conscientes. A los 80 años, la forma de relacionarte puede transformarse por completo. Ya no estás limitado por la edad de los demás ni por las estructuras sociales del pasado. Puedes conectar con personas jóvenes que necesitan tu experiencia, tu calma y tu perspectiva. Puedes convertirte en guía para alguien que está perdido, incluso sin darte cuenta. Un simple gesto, una conversación honesta o una escucha atenta puede cambiar la vida de otra persona. Y en ese proceso, tu propia vida también recupera sentido. He visto esto en personas que pensaban que ya no tenían un propósito social. Una de ellas fue doña Carmen. A los 81 años había perdido a su esposo y a varios seres queridos en muy poco tiempo. Su mundo emocional estaba completamente roto. Pero un día, en un parque, decidió sentarse junto a una joven madre que estaba llorando. No hizo preguntas invasivas, no dio consejos apresurados, simplemente estuvo presente, escuchó con atención, con una calma que solo el tiempo puede enseñar. Y en ese silencio lleno de comprensión, algo cambió. Esa conversación se convirtió en una relación constante. La joven comenzó a visitarla, a pedirle consejos, a confiar en ella, y doña Carmen, sin buscarlo,
encontró algo que creía perdido, un nuevo propósito. Descubrió que su vida todavía tenía valor para alguien más. Y esta es una de las lecciones más importantes de esta etapa. La soledad no siempre se combate con más personas, sino con conexiones más significativas. Pero para que esas conexiones sean posibles, hay algo que debes enfrentar primero, algo que muchas personas evitan hasta que ya es demasiado tarde. Las relaciones rotas del pasado, porque a los 80 años el orgullo deja de ser un lujo emocional y se convierte en una carga peligrosa. Cada conflicto no resuelto, cada palabra no dicha, cada disculpa no ofrecida se vuelve más pesada con el tiempo. Ese hijo con el que no hablas desde hace años, esa hermana con la que te distanciaste por un malentendido, ese amigo al que heriste en un momento de enojo, todo eso no desaparece, permanece dentro de ti, afectando tu paz, de maneras que a veces ni siquiera notas. Y cada noche que te acuestas con el corazón cargado de resentimiento, pierdes algo que no puedes recuperar, tranquilidad, porque a esta edad el tiempo ya no es infinito, es limitado y visible, y eso cambia completamente la forma en que debes tomar decisiones emocionales. Dar el primer paso no es un acto de debilidad, es un acto de libertad. Llamar, escribir, pedir perdón o incluso ofrecer perdón sin esperar nada a cambio no es para cambiar al otro, es para liberarte a ti mismo. El perdón no reescribe el pasado, pero sí redefine tu presente. Y aquí es donde empieza a aparecer una verdad aún más profunda, una que conecta todo lo que estás viviendo. Tu mente no solo registra el pasado, también lo carga emocionalmente y eso influye directamente en cómo experimentas esta etapa de la vida, pero eso lo entenderás mejor cuando avancemos, porque lo siguiente que viene es aún más determinante para tu bienestar de lo que imaginas, porque no importa cuánto hayas cuidado tu cuerpo o cuántas relaciones hayas reconstruido, hay otro territorio que define profundamente cómo se vive esta etapa, la mente. Y a los 80 años, la mente empieza a comportarse de una manera que muchos no esperan y que si no se entiende correctamente puede generar miedo innecesario. Pequeños olvidos comienzan a aparecer. Entras a una habitación y por un momento no recuerdas por qué fuiste allí. Pierdes el hilo de una conversación. Repites una historia sin darte cuenta. El nombre de alguien cercano se escapa por segundos. Y aunque estos momentos son comunes, pueden generar una preocupación silenciosa, el miedo a perder la memoria, a la demencia, a dejar de ser uno mismo. Este miedo puede volverse paralizante. Muchas personas dejan de hablar de ello, lo ocultan o incluso lo minimizan con humor, pero por dentro lo viven con ansiedad. Y esa ansiedad, en lugar de ayudar, muchas veces empeora la experiencia mental. Lo primero que debes entender con total claridad es esto. Olvidar cosas ocasionalmente es normal a cualquier edad, pero especialmente en la vejez. Tu cerebro ha trabajado durante décadas acumulando información, resolviendo problemas, almacenando recuerdos y adaptándose a situaciones complejas. Es natural que no funcione con la misma velocidad que antes. El verdadero problema no es olvidar una palabra o una idea puntual. El problema aparece cuando esos olvidos empiezan a afectar seriamente la vida diaria, cuando interfieren con tu autonomía o con tu capacidad de desenvolverte en lo cotidiano. Esa es la línea que debe observarse con atención, no con miedo. Y aquí viene una verdad que muchos desconocen. El cerebro no está completamente cerrado al cambio en esta etapa. De hecho, incluso a los 80 años conserva una capacidad sorprendente de adaptación. Puede crear nuevas conexiones, reorganizarse y responder al estímulo correcto. Esto es posible gracias a un principio fundamental del cerebro humano. La capacidad de aprender nunca desaparece por completo. Pero hay una condición importante. El cerebro necesita ser usado, necesita estímulos, retos, novedad. Cuando la vida se vuelve completamente rutinaria, cuando cada día es idéntico al anterior, la mente entra en un estado de ahorro energético y en ese estado ciertas funciones comienzan a volverse más lentas. Por eso, el aprendizaje continuo es tan importante en esta etapa. No se trata de grandes logros académicos ni de estudios complejos. Se trata de mantener la mente activa
con pequeñas acciones diarias. Aprender a usar una herramienta nueva, descubrir una receta diferente, intentar un juego de mesa, memorizar una poesía o incluso aprender algunas palabras en otro idioma. Cada uno de estos actos obliga al cerebro a formar nuevas conexiones, y esas conexiones son vitales para mantener la agilidad mental. La lectura también juega un papel fundamental. Leer no es solo entretenimiento, es ejercicio cerebral. Cuando lees, tu mente trabaja en múltiples niveles al mismo tiempo, interpreta, imagina, conecta ideas, anticipa significados y procesa emociones. Es uno de los entrenamientos más completos para el cerebro humano. Pero no solo se trata de actividades individuales. Las conversaciones también son medicina para la mente. No hablamos de conversaciones superficiales, sino de intercambios reales, donde hay atención, escucha y reflexión. Hablar sobre recuerdos, debatir ideas, compartir experiencias con detalle, todo eso obliga al cerebro a mantenerse activo, a buscar palabras, a estructurar pensamientos. He visto personas que mantienen una lucidez impresionante simplemente porque nunca dejaron de conversar de verdad con otros. Recuerdo a don Ernesto, un hombre que hasta los 87 años jugaba ajedrez todos los días en un parque. No era un experto, pero cada partida era un desafío nuevo. Él decía algo muy simple pero muy profundo. Mientras siga jugando, mi mente sigue viva. Y tenía razón. Porque la mente no se mantiene activa por accidente, se mantiene activa por uso constante. El sueño también es otro pilar fundamental. Durante el sueño profundo, el cerebro realiza un proceso de limpieza interna, eliminando toxinas, organizando recuerdos y restaurando funciones cognitivas. Cuando el sueño se interrumpe de forma constante, este proceso se debilita. Por eso, el descanso no es un lujo, es una necesidad biológica esencial. Dormir bien, mantener horarios regulares y crear rutinas nocturnas tranquilas pueden marcar una gran diferencia en la claridad mental. Sin embargo, incluso con todo esto, hay un desafío que muchos enfrentan y que no es solo físico ni mental, sino profundamente emocional, la independencia. Porque a esta edad la independencia se convierte en algo extremadamente valioso y al mismo tiempo muy frágil. Cada decisión diaria implica un equilibrio entre seguir haciendo las cosas por ti mismo o aceptar ayuda cuando es necesaria. Y aquí es donde muchas personas entran en conflicto interno. Por un lado, existe el miedo a convertirse en una carga para los demás. Nadie quiere depender completamente de sus hijos o perder su autonomía. Por otro lado, está la realidad inevitable de que algunas tareas se vuelven más difíciles con el tiempo. Subir escaleras, conducir, cocinar con seguridad o incluso caminar con estabilidad pueden convertirse en desafíos reales. Y ante esto, las personas suelen reaccionar de dos formas extremas. Algunos rechazan toda ayuda, incluso cuando la necesitan, aferrándose a una independencia que ya no es segura. Otros, en cambio, se rinden demasiado pronto y abandonan su autonomía incluso cuando aún podrían mantener parte de ella. Pero la sabiduría está en el equilibrio, en reconocer con honestidad qué puedes hacer con ayuda y qué necesitas delegar completamente. No es debilidad, es claridad. No es rendición, es adaptación inteligente. Y aquí es donde surge otro de los grandes riesgos de esta etapa, las caídas. Un evento que puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. Pero eso lo entenderás en la siguiente parte, donde veremos cómo pequeños detalles del entorno pueden definir la calidad de vida de forma mucho más profunda de lo que imaginas. Porque cuando hablamos de independencia en esta etapa, no podemos ignorar uno de los riesgos más silenciosos y al mismo tiempo más peligrosos, las caídas. A los 80 años, una caída no es un simple accidente. Puede convertirse en un punto de inflexión que cambia completamente la forma de vivir a partir de ese momento. El problema no es solo el golpe inicial, sino todo lo que viene después. Los huesos son más frágiles, la recuperación es más lenta y las complicaciones pueden ser mucho más serias. Una simple fractura puede reducir la movilidad, limitar la autonomía
y en muchos casos iniciar una cadena de dependencia progresiva. Pero lo más importante que debes entender es esto. En la mayoría de los casos las caídas no son inevitables, son prevenibles. Y prevenirlas no requiere grandes cambios, sino atención a los detalles cotidianos. Tu casa, que durante años ha sido un lugar de seguridad, puede convertirse sin darte cuenta en un entorno de riesgo. Alfombras sueltas, pisos mojados, mala iluminación, muebles mal ubicados o cables en el suelo pueden ser peligros invisibles. Por eso es esencial mirar tu entorno con una nueva perspectiva, como si estuvieras evaluando un espacio donde cada detalle importa. Pequeños ajustes pueden marcar una diferencia enorme. Instalar soportes en el baño, especialmente en la ducha, usar alfombras antideslizantes, mejorar la iluminación en pasillos y eliminar obstáculos del suelo no son medidas exageradas, son medidas inteligentes. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con prevención. Incluso el uso de herramientas como bastones o andadores debe ser visto desde otra perspectiva, no como símbolos de debilidad, sino como instrumentos de libertad, porque te permiten moverte con mayor seguridad, y la seguridad es lo que preserva la independencia, no el orgullo. Y aquí es donde muchas personas cometen otro error importante: el manejo. Con el paso del tiempo, la visión cambia, los reflejos disminuyen y la capacidad de reacción no es la misma. Sin embargo, dejar de conducir puede sentirse como una pérdida de libertad. Por eso muchos lo evitan incluso cuando ya no es seguro. Pero la verdad es que ser honesto contigo mismo en este punto es una forma de protección, no de renuncia. Si empiezas a notar dificultades para ver señales, reaccionar a tiempo o sentirte seguro al volante, es momento de reconsiderar esa parte de tu vida. No significa dejar de salir, significa encontrar nuevas formas de moverte. Transporte público, servicios de movilidad, ayuda de familiares o soluciones modernas pueden reemplazar la conducción sin limitar tu vida social. Puede ser menos cómodo, pero es mucho más seguro. Y aquí es donde la tecnología entra como un aliado inesperado. Muchas personas mayores la ven como algo complicado, pero en realidad puede ser una herramienta poderosa para mantener independencia. Un teléfono inteligente no es solo un dispositivo moderno, es una conexión directa con el mundo. Permite ver a tus nietos a través de videollamadas, pedir comida o medicamentos, gestionar citas médicas y mantener contacto constante con tus seres queridos. Incluso existen dispositivos de emergencia que pueden salvar vidas. Un simple botón que, en caso de caída o emergencia, contacta ayuda inmediata. Esto puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una tragedia. La clave no está en evitar la tecnología, sino en aprender a usarla a tu favor, porque a esta edad, cada herramienta que aumenta tu seguridad también prolonga tu independencia. Pero incluso con todo esto, hay algo más profundo que va más allá del cuerpo, de la movilidad y de la tecnología. Algo que muchas veces determina la verdadera calidad de vida en esta etapa, el dolor. El dolor físico se convierte en un compañero constante para muchas personas mayores. Aparece al despertar, acompaña durante el día y a veces incluso se mantiene en reposo. Se vuelve tan habitual que en algunos casos deja de ser notado conscientemente. Articulaciones rígidas, molestias en la espalda, dolor en las rodillas o incomodidades generales se convierten en parte del día a día. Y ante esto, muchas personas reaccionan de una forma comprensible pero peligrosa. Se enfocan completamente en el dolor. Empiezan a hablar de él constantemente, a centrar su atención en él, a permitir que defina su estado emocional y poco a poco el dolor deja de ser una sensación física para convertirse en el centro de su identidad. Pero aquí hay una verdad que cambia completamente la perspectiva. El dolor y el sufrimiento no son lo mismo. El dolor es una experiencia física inevitable en un cuerpo que ha vivido muchas décadas, pero el sufrimiento es la interpretación mental que construyes alrededor de ese dolor. Es la resistencia, la frustración, la narrativa de injusticia que se forma en la mente. Y cuando cambias tu relación con el dolor,
algo importante sucede. El dolor puede seguir ahí, pero el sufrimiento disminuye. No es negarlo, no es ignorarlo, es observarlo sin resistencia. Cuando sientes dolor, en lugar de luchar contra él, puedes simplemente reconocerlo, notar dónde está, cómo se siente, qué intensidad tiene. Al hacerlo, creas una distancia entre tú y la sensación. Ya no eres el dolor, eres quien lo observa. Y esa diferencia lo cambia todo. He conocido personas que han aprendido a vivir con dolor crónico de una forma completamente diferente. No porque el dolor desaparezca, sino porque su relación con él cambia. Una de ellas fue doña Mercedes, una mujer con artritis severa. Sus manos estaban afectadas, sus movimientos eran limitados, pero su actitud era sorprendentemente serena. Ella decía algo muy profundo: el dolor me recuerda que estoy viva. Y esa perspectiva no elimina el dolor, pero le quita el poder de destruir la experiencia de vida. Además, existen formas prácticas de mejorar la calidad de vida, incluso con dolor físico. El movimiento suave, por ejemplo, puede ser más efectivo que la inmovilidad. Caminar lentamente, estirarse, practicar ejercicios suaves o incluso actividades como el yoga adaptado pueden ayudar a mantener la movilidad y reducir la rigidez. El calor, el frío, los descansos adecuados y el uso responsable de medicamentos también juegan un papel importante. Pero sobre todo, mantener la mente ocupada es clave, porque cuando la atención está completamente enfocada en algo significativo, el dolor pierde protagonismo. Y aquí es donde todo empieza a conectarse de forma más profunda, porque el cuerpo, la mente, las relaciones y el dolor no son elementos separados, son partes de un mismo sistema. Y lo que aún falta por entender es cómo todo esto se une con la dimensión más importante de todas, el sentido de la vida en esta etapa. Eso es lo que veremos a continuación. Porque cuando el cuerpo duele, cuando la mente se cansa y cuando las relaciones cambian, surge una pregunta inevitable que muchas personas evitan durante años. ¿Qué sentido tiene todo esto ahora? A los 80 años, esta pregunta ya no es filosófica ni teórica. Es directa, personal y constante. Ya no puedes vivir en piloto automático como antes, porque el tiempo se ha vuelto más visible, más limitado y más valioso. Y en ese contexto, cada día comienza a tener un peso diferente. Algunas personas enfrentan esta etapa con miedo constante a la muerte. Viven pendientes de cada síntoma, interpretan cada molestia como una señal final y convierten su vida en una espera ansiosa del final. No viven realmente. Solo sobreviven con preocupación. Otras personas hacen lo contrario. Evitan pensar en la muerte por completo, como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. No hablan de testamentos, no planifican nada, no aceptan la realidad del ciclo de la vida, y en ese intento de negación también pierden paz. Pero existe un tercer camino, mucho más sabio y más humano: la aceptación consciente. Aceptar que la vida tiene un límite no es rendirse, es despertar. Es entender que el tiempo no es infinito y que precisamente por eso cada momento tiene valor. Cuando miras la vida desde esta perspectiva, todo cambia. Las pequeñas cosas dejan de ser insignificantes. Un amanecer, una conversación, una comida sencilla, una risa compartida, todo se vuelve más presente, más real, más importante. He conocido personas que han llegado a esta comprensión de una forma profunda. Un hombre de 92 años me dijo algo que nunca olvidé. Cada mañana al despertar se preguntaba si ese sería su último día. No con miedo, sino con conciencia, y esa pregunta cambiaba todo. Si hoy fuera mi último día, ¿qué haría diferente? ¿A quién llamaría? ¿Qué palabras diría? ¿Qué dejaría de posponer? Esa forma de pensar no lo llenaba de ansiedad, lo llenaba de claridad. Dejaba de postergar lo importante. Llamaba a sus hijos sin esperar una ocasión especial. Observaba el mundo con más atención. Apreciaba la comida, la naturaleza, las conversaciones simples y, sobre todo, perdonaba con rapidez, porque entendía que no había tiempo para cargar resentimientos innecesarios. Esta conciencia de la mortalidad, cuando se maneja correctamente, no destruye la vida, la intensifica,
te obliga a priorizar lo esencial y obliga a soltar lo irrelevante, y aquí es donde todo lo que hemos hablado empieza a unirse. Cuidar tu cuerpo deja de ser una obligación y se convierte en un acto de respeto hacia la vida que aún tienes. Alimentarte mejor, moverte, descansar, ya no es miedo al envejecimiento, sino gratitud por seguir aquí. Las relaciones dejan de ser un campo de orgullo y se convierten en un espacio de conexión auténtica. Ya no quieres ganar discusiones, quieres paz. Ya no quieres tener razón, quieres cercanía. La mente deja de ser solo un archivo de recuerdos y se convierte en un espacio activo de aprendizaje continuo, porque cada día de lucidez es valioso y el dolor deja de ser el enemigo principal y se convierte en una experiencia que puedes observar sin permitir que defina toda tu existencia. Todo empieza a girar alrededor de una sola idea: vivir con conciencia. Pero para vivir así, también es necesario hacer las paces con el pasado, porque no puedes avanzar con ligereza si estás cargando el peso de décadas de culpa, arrepentimiento o decisiones que ya no puedes cambiar. Muchas personas en esta etapa se castigan mentalmente por lo que hicieron o no hicieron en el pasado. Piensan en oportunidades perdidas, en errores cometidos, en palabras que no debieron decir, y se quedan atrapadas ahí sin poder disfrutar el presente. Pero hay una verdad que necesitas comprender profundamente. En cada momento de tu vida hiciste lo mejor que podías con la conciencia, los recursos y la comprensión que tenías en ese instante. No eres la misma persona que eras hace 30 o 40 años. Juzgarte con la mente de hoy por decisiones del pasado es profundamente injusto contigo mismo. El perdón propio no es excusa, es liberación. Es reconocer tu humanidad, aceptar tu imperfección y soltar el peso que ya no necesitas cargar. Si puedes reparar algo del pasado, hazlo. Pero si no puedes, entonces tu responsabilidad no es castigarte, sino aprender y vivir de una forma diferente a partir de ahora. Y junto con esto hay algo más que muchos olvidan: la importancia de preparar el final de la vida con claridad y amor. Hablar de tus deseos, organizar documentos, dejar instrucciones claras, no es algo oscuro ni negativo. Es un acto de cuidado hacia quienes se quedan. Evita confusiones, reduce el dolor emocional y aporta paz en momentos difíciles. Pero más importante aún que lo legal o lo material es lo emocional. Dejar tu historia, tus recuerdos, tus valores, contar quién fuiste, qué aprendiste, qué quisiste transmitir. Ese es el verdadero legado. Porque el dinero se gasta, las cosas desaparecen, pero las palabras y la sabiduría permanecen en quienes te escucharon. Y aquí es donde surge una de las reflexiones más profundas de todas: el miedo a la muerte. Ese miedo es natural, está en la biología humana, pero la forma en que lo interpretas puede cambiar completamente tu experiencia de vida. Nadie sabe con certeza qué hay después de la muerte. Algunas personas encuentran consuelo en la fe, otras en la idea del ciclo natural de la vida, y otras simplemente aceptan el misterio sin necesidad de respuestas. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino encontrar paz con las preguntas. Y al final, todo se reduce a una sola cuestión esencial: ¿qué estás haciendo con el tiempo que te queda? Porque ese tiempo, sea mucho o poco, sigue siendo tuyo. Y la forma en que lo vivas depende únicamente de ti.